La familia que realmente importa. Esas 5 palabras aparecieron en mi pantalla acompañadas de una foto donde mi nuera Dayana posaba sonriente junto a mi hijo Moisés y su madre Soraya. Yo, que los había criado, alimentado y dado todo durante décadas, había sido borrada de la ecuación familiar con la frialdad de quien borra un error del pizarrón. Mis dedos temblaron sobre el teclado mientras escribía mi respuesta: buena suerte. No tenía idea de que esas 2 palabras desatarían una tormenta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una hora después, los gritos de Moisés resonaban por toda mi casa. Mamá, ¿qué hiciste? El abogado acaba de llamarme. La casa, las propiedades, todo. Su rostro estaba pálido como un fantasma y sus manos temblaban mientras me mostraba el teléfono con llamadas perdidas del banco. En ese momento supe que mi venganza había comenzado, pero para entender cómo llegué hasta ese punto de quiebre total, debo contarte la historia desde el principio. Mi nombre es Lilia, tengo 63 años, y durante toda mi vida he trabajado como una mula para construir el patrimonio que hoy mi familia daba por sentado. Comencé vendiendo tamales en la esquina de mi barrio a los 16 años, embarazada y abandonada por el padre de mi hijo. Con esos primeros $, compré más masa, más chiles, más esperanza. Año tras año, dólar tras dólar, construí un pequeño imperio de 3 propiedades y una cuenta bancaria que muchos envidiarían. Todo cambió el día que Moisés me presentó a Dayana. Era un domingo de marzo, y el aroma de mi cocido llenaba la casa cuando escuché el sonido de sus tacones sobre mi piso de cerámica. Ese repiqueteo arrogante ya me advertía que esta mujer traería problemas. Apareció en mi puerta con un vestido rojo sangre tan ceñido que parecía una segunda piel, y una sonrisa tan falsa como los billetes de Monopolio. Así que usted es la suegra, dijo extendiendo una mano fría como el hielo mientras sus ojos me evaluaban de pies a cabeza. No dijo mucho gusto ni encantada de conocerla. Simplemente me catalogó como la suegra, como si fuera un mueble más de la casa. Sus uñas largas y perfectas contrastaban con mis manos trabajadoras, llenas de callos y cicatrices que contaban la historia de cada sacrificio que hice por mi hijo. Moisés, completamente cegado por el amor, no notó el veneno que destilaba cada palabra de esa mujer. Mi hijo, mi orgullo, el hombre que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando tenía 8 años, estaba hipnotizado por alguien que ya mostraba su desprecio hacia mí. Pero en ese momento decidí callar y observar, sin imaginar que estaba alimentando una serpiente que después me mordería hasta casi matarme. Durante esa primera cena, Dayana convirtió mi mesa en un campo de batalla silencioso. ¡Qué decoración tan particular!, comentó mirando mis cuadros familiares con desdén. Sus ojos se detuvieron en la fotografía donde aparezco el día que me gradué como técnica en contabilidad, la única educación formal que pude costearme mientras criaba a Moisés. Y este guiso tiene un sabor muy intenso, añadió empujando el plato como si fuera veneno. Cada comentario era una bofetada envuelta en falsa educación, pero yo tragué mi orgullo y sonreí, creyendo que el tiempo la haría cambiar. Mientras servía el postre, escuché cómo le susurraba a Moisés: mi amor, ¿siempre cocina tan casero? En casa de mamá tenemos una cocinera que prepara platos más sofisticados. Las palabras se clavaron en mi corazón como puñales afilados. Esta mujer no solo despreciaba mi comida, sino que comparaba mi hogar modesto con el de su familia pudiente. Soraya, su madre, era dueña de una cadena de salones de belleza y vivían en una mansión de 2 pisos en el barrio más exclusivo de la ciudad. Esa noche, después de que se marcharon, me quedé sola recogiendo los platos que Dayana apenas había tocado. El silencio de mi casa se sentía pesado, cargado de presagios oscuros. Moisés había estado tan absorto en las sonrisas falsas de su novia que no se dio cuenta de cómo me había tratado. Me senté en mi silla favorita, la misma donde había cosido uniformes escolares durante años para pagarle una educación decente, y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas rodaron por mis mejillas arrugadas. Pero yo era una mujer que había sobrevivido a la pobreza, al abandono y a la soledad. No iba a permitir que una niñita mimada me hiciera sentir menos de lo que valía en mi propia casa. Sin embargo, lo que no sabía era que esa primera humillación era solo el comienzo de un infierno que duraría 5 años, hasta llegar a ese momento devastador donde tendría que tomar la decisión más radical de mi vida. Los meses siguientes fueron una lenta tortura psicológica disfrazada de visitas familiares. Dayana había perfeccionado el arte de humillarme con una sonrisa en los labios, y yo me convertí en el blanco de sus comentarios venenosos cada domingo que venían a almorzar.
Era como vivir con una actriz que interpretaba el papel de nuera perfecta delante de Moisés, pero se transformaba en una víbora cuando él no miraba. «Ay, suegrita, ¿todavía usa esa crema tan barata? Mire cómo se le notan las arrugas», me decía mientras se aplicaba su costoso suero importado frente al espejo de mi baño. Sus palabras eran puñales envueltos en terciopelo, pronunciadas con esa vocecita dulce que usaba para manipular a mi hijo. Yo apretaba los dientes y seguía sirviendo la comida, tragándome el orgullo como si fuera medicina amarga. La situación empeoró cuando anunciaron su compromiso. Moisés llegó una tarde con los ojos brillantes de felicidad, cargando una botella de champán y hablando de planes de boda. «Mamá, quiero que seas la primera en saberlo. Dayana y yo nos casamos en diciembre», dijo abrazándome con esa fuerza que me recordaba al niño que una vez fue. Mi corazón se partió en 1000 pedazos, pero sonreí y lo felicité porque eso es lo que hacen las madres, tragarse su dolor para ver felices a sus hijos. Dayana, por supuesto, tenía otros planes para mí. Durante las semanas siguientes, comenzó a visitarme sola, aparentemente para planear la boda juntas y fortalecer nuestra relación. Pero la realidad era muy diferente. Se sentaba en mi sala como si fuera la dueña de la casa, con las piernas cruzadas y esa sonrisa falsa pegada en el rostro, mientras me informaba sobre las nuevas reglas que tendría nuestro hogar familiar. «Mire, suegrita, yo sé que usted ha estado sola con Moisés todos estos años, pero ahora las cosas van a cambiar», me dijo un martes por la tarde mientras tomaba té mi mejor juego de porcelana. Sus uñas tamborileaban sobre la mesa con un ritmo hipnótico y amenazante. Una mujer casada necesita su espacio, su intimidad. No puede haber una tercera persona interfiriendo en el matrimonio. La forma en que pronunció tercera persona hizo que mi sangre se helara. Le expliqué que jamás había interferido en la relación de Moisés con nadie, que siempre había respetado su privacidad y sus decisiones. Pero Dayana ya tenía todo calculado. «Ay, no me malentienda. Yo no digo que usted haga algo malo adrede. Es solo que, bueno, los hombres son muy apegados a sus madres, ¿verdad? Y a veces eso puede causar problemas en un matrimonio». Sus palabras eran como ácido, corrosivas y precisas. Durante los preparativos de la boda, Dayana se encargó de hacerme sentir como una extraña en los momentos más importantes. Cuando fuimos a elegir el vestido de novia, me sentó en una esquina mientras ella y Soraya tomaban todas las decisiones. «Esta es una tradición entre madre e hija», me dijo Soraya con una sonrisa condescendiente. «Seguramente usted entiende». Yo me quedé ahí, callada, viendo cómo la madre de mi nuera ocupaba el lugar que me correspondía. La humillación más grande llegó el día que fueron a ver el salón de fiestas. Moisés me había invitado, pero cuando llegamos, Dayana fingió sorpresa. «Ay, mi amor. No sabía que habías invitado a tu mamá. Ya habíamos quedado solo nosotros tres», dijo señalando a su madre y a ella. «Pero bueno, puede venir, aunque no podrá opinar porque ya tenemos todo decidido». Me convertí en una espectadora silenciosa de la boda de mi propio hijo. El día de la ceremonia, Dayana se las arregló para que yo apareciera en muy pocas fotografías. Cada vez que el fotógrafo se acercaba, ella encontraba una excusa para alejarme. «Suegrita, ¿podría ir a revisar que los invitados tengan agua? Es que es tan importante la atención a los detalles». Yo obedecía como una empleada, mientras Soraya ocupaba mi lugar en todas las fotos familiares importantes. Después de la luna de miel, la pareja se mudó a un apartamento que yo había ayudado a financiar. Moisés había venido a pedirme ayuda con lágrimas en los ojos, explicándome que el salario de la empresa donde trabajaba no le alcanzaba para dar el enganche. «Mamá, tú sabes que te pagaré hasta el último centavo. Solo necesito que me prestes $15,000. ¿Cómo iba a negarme a ayudar a mi único hijo a formar su hogar? Pero las visitas a su nuevo hogar se convirtieron en sesiones de tortura semanal. Dayana había decorado el apartamento con un estilo moderno que contrastaba completamente con mis gustos tradicionales. «Ay, suegrita, siéntese con cuidado en ese sillón. Es importado y muy delicado. No queremos que se manche o se rompa», me decía cada vez que llegaba. Me trataba como si fuera una intrusa peligrosa en la casa que yo había ayudado a pagar. Durante las cenas familiares, Dayana había perfeccionado el arte de hacerme sentir invisible. Hablaba exclusivamente con Moisés sobre temas que yo no conocía, restaurantes caros a los que iban, películas extranjeras que veían, viajes que planeaban.
Cuando yo trataba de participar en la conversación, ella me miraba con condescendencia. Ay, sí, suegrita, pero usted no conoce ese lugar. Es muy exclusivo. Sus palabras eran como bofetadas sutiles que Moisés nunca notaba. La gota que derramó el vaso fue cuando Dayana comenzó a influir en las decisiones financieras de Moisés. Un día, mi hijo llegó a mi casa con una propuesta que me dejó helada. Mamá, Dayana y yo hemos estado pensando. Tú ya tienes edad de descansar, y nosotros necesitamos seguridad financiera para el futuro. ¿Qué te parece si pones las propiedades a mi nombre? Así, si algo te pasa, no habrá problemas legales. Era la voz de Moisés, pero las palabras sonaban a Dayana. Esa noche, sola en mi casa, me di cuenta de que había criado un extraño. El niño que una vez lloraba cuando yo me lastimaba un dedo, ahora me pedía que le entregara todo lo que había construido con décadas de sacrificio. Pero el amor de madre es ciego y sordo, y contra toda lógica, firmé los papeles que mi hijo me puso enfrente, confiando en que jamás me lastimaría. El día que firmé esos papeles fue el día que cavé mi propia tumba, aunque tardé meses en darme cuenta de la magnitud de mi error. Moisés llegó con su abogado, un hombre joven de traje caro que hablaba con términos técnicos que yo apenas entendía. Señora Lilia, esto es solo un trámite para proteger el patrimonio familiar, me explicó mientras yo estampaba mi firma en documento tras documento. Mi hijo me sonreía tranquilizador, pero sus ojos evitaban los míos cuando preguntaba detalles sobre las cláusulas. La transformación de Dayana después de la firma fue inmediata y brutal. Ya no necesitaba fingir sutileza, tenía lo que quería. La primera señal llegó 2 semanas después, cuando aparecieron en mi casa sin avisar. Suegrita, necesitamos hablar, anunció Dayana entrando a mi sala como si fuera suya. Se acomodó en mi sofá favorito, el que había comprado con mis primeros ahorros, y me miró con esa sonrisa victoriosa que helaba la sangre. Moisés y yo hemos estado discutiendo sobre su situación, comenzó, mientras mi hijo permanecía de pie, incómodo, mirando hacia el piso. Creemos que sería mejor para todos que usted considere mudarse a un lugar más apropiado para su edad. Sus palabras cayeron sobre mí como bloques de cemento. Mi propia casa, la que había construido ladrillo a ladrillo con el sudor de mi frente, ya no era apropiada para mí según mi nuera. Le recordé que esa casa había sido mi hogar durante 30 años, que cada rincón tenía mi historia, mis recuerdos, mi vida entera. Pero Dayana ya tenía todas las respuestas preparadas. Ay, sí, entendemos el apego sentimental, pero piense en lo práctico. Esta casa es muy grande para una persona sola. Además, nosotros estamos pensando en tener hijos pronto, y necesitaremos el espacio. La forma en que dijo una persona sola sonó como una sentencia de muerte social. Moisés finalmente habló, pero sus palabras me dolieron más que cualquier insulto de Dayana. Mamá, no es que te queramos echar. Es solo que... Bueno, Dayana tiene razón. Tú podrías vivir en un apartamento más pequeño, más cómodo. Nosotros te ayudaríamos con los gastos. Mi hijo, al que había amamantado durante 2 años, al que había cuidado durante fiebres y pesadillas, me estaba ofreciendo dinero para que desapareciera de su vida. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me senté en mi cocina, la misma donde había preparado miles de comidas para Moisés, donde le había enseñado a leer, donde habíamos celebrado cada uno de sus cumpleaños. Las paredes que habían sido testigos de nuestras risas ahora se sentían como una prisión. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente sola y traicionada por la persona que más amaba en el mundo. Pero yo era una luchadora, no una víctima. Al día siguiente llamé a Elías, mi abogado de confianza, el mismo que había manejado la compra de mis propiedades. Don Elías, necesito revisar unos documentos que firmé, le dije por teléfono. Su voz sonaba preocupada cuando le expliqué la situación. Señora Lilia, venga a mi oficina inmediatamente. Esto suena muy irregular. En el despacho de Elías descubrí la magnitud de mi ingenuidad. Los documentos que había firmado no solo transferían la propiedad de mis bienes a nombre de Moisés, sino que incluían cláusulas que prácticamente me convertían en una inquilina sin derechos en mi propia casa. Señora Lilia, estos contratos están redactados de tal manera que usted no puede tomar decisiones sobre las propiedades sin el consentimiento de su hijo, me explicó Elías con el ceño fruncido. ¿Hay alguna manera de revertir esto?, le pregunté con el corazón palpitando. Elías revisó cada página con lupa antes de responder. Legalmente,
Si existe una posibilidad, pero necesitaríamos demostrar que usted firmó bajo coacción emocional o que no entendía completamente las implicaciones. Sería un proceso largo y complicado. En ese momento no sabía que esas palabras serían mi salvación futura. Los meses siguientes fueron una degradación constante de mi dignidad. Dayana había comenzado a traer a su madre Soraya a mi casa sin consultar, y entre las dos me trataban como si fuera la empleada doméstica. Suegrita, ¿podría prepararnos un café? Soraya y yo tenemos que discutir la decoración de la casa, me ordenaba Dayana desde mi propia sala. Soraya, una mujer de 50 años con cirugías plásticas evidentes y joyas ostentosas, me miraba como si fuera una cucaracha. Mija, no entiendo por qué no ha puesto a esta señora en un asilo de ancianos, le susurraba Soraya a Dayana, lo suficientemente alto para que yo escuchara desde la cocina. A los viejitos les gusta estar con gente de su edad. Aquí solo estorba. Sus palabras me atravesaron como cuchillos oxidados, pero lo peor era el silencio cómplice de mi hijo, que fingía no escuchar estos comentarios. Un día llegaron con muestras de pintura y telas. Vamos a redecorar la casa completa, anunció Dayana. Este estilo tan anticuado ya no funciona. Necesitamos algo más moderno, más elegante. Comenzaron a mover mis muebles, a quitar mis cuadros, a cambiar mis cortinas por otras que costaban más que mi salario de un mes. Mi hogar se estaba convirtiendo en un lugar irreconocible, y yo no tenía voz ni voto en las decisiones. La humillación más grande llegó cuando organizaron una fiesta de cumpleaños para Moisés en lo que antes era mi casa. Dayana invitó a toda su familia y amigos, pero a mí me asignó el papel de sirvienta. Suegrita, usted conoce la casa mejor que nadie. ¿Podría encargarse de servir las bebidas y recoger los platos? Nosotros estaremos ocupados atendiendo a los invitados importantes. Me convertí en una extraña en mi propia celebración familiar. Durante esa fiesta escuché conversaciones que me helaron la sangre. Los amigos de Dayana hablaban abiertamente sobre cómo había solucionado el problema de la suegra pegajosa. Es genial, chica. Ahora vives en la casa de ella, pero ella no puede hacer nada porque todo está a nombre de tu marido. Es como tener una empleada gratis, reía una de sus amigas mientras yo recogía sus vasos sucios. Esa noche, después de limpiar los restos de la fiesta que había celebrado el cumpleaños de mi propio hijo, me senté en el único rincón de la casa que aún se sentía mío, mi viejo sillón reclinable junto a la ventana de mi cuarto. Desde ahí podía ver el jardín que había plantado con mis propias manos, los rosales que había cuidado durante años, el árbol de limón bajo el cual Moisés había jugado de niño. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a quedarme esperando a que me echaran de mi propia casa como un perro viejo. No iba a permitir que Dayana y su familia siguieran humillándome en el lugar que yo había construido con sacrificio y amor. Era hora de recordarles a todos quién era realmente Lilia, y por qué había sobrevivido tantos años sola. Era hora de activar mi plan de venganza, el mismo que había estado diseñando silenciosamente durante meses de humillaciones. Pero antes, necesitaba ser muy inteligente y muy paciente. La guerra apenas comenzaba. La paciencia es un arma que solo los que hemos sufrido sabemos usar correctamente. Durante los siguientes meses me convertí en una espía silenciosa en mi propia casa, documentando cada humillación, cada abuso, cada evidencia de la manipulación sistemática que Dayana ejercía sobre Moisés. Llevaba un diario secreto donde anotaba fechas, horas y testigos de cada episodio. Mi abogado Elías me había aconsejado que recopilara pruebas sólidas si quería tener alguna posibilidad legal de recuperar mi dignidad y mis bienes. Cada mañana me levantaba a las 5 de la mañana, no porque tuviera que trabajar, sino porque era la única hora del día en que la casa seguía siendo mía. Me sentaba en la cocina con una taza de café y escribía en mi cuaderno todo lo que había pasado el día anterior. 15 de agosto, Dayana trajo a 6 amigas sin avisar. Me ordenó preparar comida para todas. Cuando protesté, me dijo que si no me gustaba podía irme a un hogar de ancianos. Moisés estaba presente y no dijo nada. Cada palabra era una gota de veneno que iba acumulando para el día de la venganza. La situación se volvió insostenible cuando Dayana comenzó a invitar a su familia completa los fines de semana. Mi casa se convirtió en el club social de los parientes de mi nuera, y yo era tratada como la empleada de servicio. Soraya llegaba con sus hermanas, todas ellas mujeres arrogantes que competían por ver quién tenía las joyas más caras y los bolsos más exclusivos. ¡Ay,
«Qué rica está la comida», decía una de ellas mientras yo servía el almuerzo. «Esta señora sí sabe cocinar. Deberían pagarle un sueldo». La risa cruel que siguió a ese comentario resonó en mis oídos durante días. No era solo el insulto, sino la forma en que mi hijo permanecía callado, como si yo realmente fuera una empleada y no la mujer que había sacrificado toda su juventud para criarlo. Moisés había cambiado tanto que a veces no lo reconocía. El hombre cariñoso y agradecido se había transformado en un extraño frío que evitaba mirarme a los ojos cuando su esposa me humillaba. Un sábado por la noche, mientras recogía los platos después de una de esas reuniones familiares interminables, escuché una conversación que me hizo temblar de rabia. Dayana estaba en el teléfono con alguien, probablemente una de sus amigas, contándole sus planes futuros. «No, chica, todavía no hemos podido sacarla de la casa. Pero ya tenemos todo preparado. En cuanto quede embarazada, le vamos a decir que el bebé necesita su cuarto y que tiene que irse sí o sí». Las palabras se me clavaron como puñales en el corazón. Mi nuera estaba planeando usar un futuro nieto como excusa para echarme definitivamente de mi hogar. La frialdad calculadora de esa mujer me aterrorizaba, pero también me llenaba de una determinación férrea. Si ella podía planear mi destrucción con tanta sangre fría, yo también podía planear mi defensa con la misma determinación. Esa misma noche llamé a Elías desde mi teléfono celular, escondida en el baño de mi propia casa. «Don Elías, necesito acelerar el proceso. La situación se está volviendo insostenible», le susurré al teléfono. Mi abogado había estado trabajando discretamente en la revisión de los documentos que había firmado, buscando irregularidades legales que pudieran invalidar la transferencia de propiedades. «Señora Lilia, tengo buenas noticias», me respondió Elías con voz esperanzada. «Hemos encontrado varias irregularidades en los contratos. Primero, no hubo un periodo de reflexión adecuado, lo que es obligatorio en transferencias patrimoniales de esta magnitud. Segundo, no se informó claramente sobre las implicaciones de las cláusulas restrictivas. Y tercero, tenemos evidencia de que usted firmó bajo presión emocional familiar». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Por primera vez en meses sentía que había una luz al final del túnel. «¿Qué necesita que haga?», le pregunté. «Necesito que siga documentando todo lo que pasa en su casa. Cada abuso, cada humillación, cada evidencia de que le están forzando a vivir en condiciones indignas en su propia propiedad. También necesito que grabe conversaciones si es posible, siempre que sea legal hacerlo». Los siguientes días me convertí en una detective profesional. Compré una grabadora pequeña que podía esconder en mi delantal y comencé a registrar las conversaciones más comprometedoras de Dayana. La primera grabación fue devastadora. Mi nuera estaba hablando por teléfono con su madre, planeando cómo iban a remodelar su nueva casa una vez que se deshicieran de mí. «Mami, ya tengo todo planeado. Cuando esté embarazada, le vamos a decir a la vieja que el bebé necesita tranquilidad y que su presencia es estresante. Si se niega, le recordamos que legalmente no tiene derecho sobre la casa. Y si sigue insistiendo, la amenazamos con una orden de restricción por acoso familiar», decía Dayana con una frialdad que me hizo temblar. La respuesta de Soraya fue aún peor. «Perfecto, mija. Además, ya hablé con el arquitecto. Podemos tumbar la pared de su cuarto para hacer el walk-in closet que siempre has querido. Y su baño lo convertimos en una oficina para Moisés. Esa casa va a quedar hermosa sin todos esos muebles viejísimos que tiene». Esa grabación fue mi tesoro más valioso, la prueba irrefutable de que mi nuera había planeado mi destrucción desde el principio. Pero necesitaba más evidencia, más pruebas de la manipulación sistemática que ejercía sobre mi hijo y sobre mí. Durante las siguientes semanas me dediqué a recopilar material como si fuera una periodista investigativa. Una tarde, mientras Dayana se duchaba, revisé su teléfono que había dejado sobre la mesa de la cocina. Lo que encontré me dejó sin aliento. Tenía una conversación de WhatsApp con una amiga donde describía detalladamente su estrategia para deshacerse de la suegra pegajosa. Los mensajes eran escalofriantes en su crueldad calculada. «Amiga, te juro que esta vieja me tiene harta. Pero ya casi termino la misión. Moisés ya está completamente de mi lado. Le he hecho creer que su mamá es tóxica y controladora. El siguiente paso es el embarazo. Una vez que esté esperando, argumento que necesito paz y tranquilidad, y ella tiene que irse por el bien del bebé. Es el plan perfecto».
Tomé fotografías de esas conversaciones con mi propio teléfono, mis manos temblando de rabia y adrenalina. Cada mensaje era una confesión de culpabilidad, una prueba de que todo había sido premeditado. Mi nuera no era solo una mujer egoísta, era una manipuladora profesional que había estudiado cada movimiento para destruir mi relación con mi hijo y apoderarse de mi patrimonio. Pero la prueba más devastadora llegó por casualidad. Un domingo por la tarde, Moisés había salido a comprar algo para la cena, y Dayana pensó que yo estaba durmiendo la siesta en mi cuarto. Recibió una llamada que contestó en la sala, sin saber que yo estaba escuchando desde la cocina con mi grabadora encendida. «Sí, abuela, ya casi lo tengo todo resuelto», decía mi nuera con voz melosa. «Moisés es un pendejo que hace todo lo que yo le digo. Ya puse la casa a su nombre, pero él no sabe que cuando nos divorciemos me va a tocar la mitad de todo. La vieja Lilia trabajó toda su vida para construir este patrimonio, y ahora va a terminar siendo mío». Las siguientes palabras me helaron la sangre. «No, abuela, yo nunca planeé quedarme con Moisés para siempre. Es un hombre sin ambición y sin personalidad. Pero era perfecto para conseguir lo que quería. Cuando tenga todo asegurado legalmente, me divorcio y me quedo con la mitad. Después me caso con alguien de mi nivel social». Esa confesión fue el momento en que decidí que había llegado la hora de la venganza total. Dayana no solo me había humillado y robado mi casa, sino que estaba planeando destruir a mi hijo después de usarlo para robar todo mi patrimonio. La guerra había comenzado oficialmente, y ella no tenía idea de que yo había estado preparándome para esta batalla durante meses. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en mi sillón favorito y planifiqué cada detalle de mi contraataque. Tenía grabaciones, fotografías, documentos y testigos. Tenía un abogado brillante que había encontrado las irregularidades legales que necesitábamos. Y sobre todo, tenía la determinación férrea de una mujer que había perdido todo y ya no tenía nada más que perder. El plan de venganza se ejecutaría en 3 fases perfectamente coordinadas, y todo comenzaría con la publicación que Dayana hizo en redes sociales. Pero antes de llegar a ese momento decisivo, necesito contarte sobre los últimos meses de preparación, cuando me convertí en una estratega silenciosa que iba acumulando armas legales para la batalla final. Durante octubre y noviembre, Dayana intensificó sus ataques psicológicos. Ya no se molestaba en disimular su desprecio hacia mí, especialmente cuando Moisés no estaba presente. Un martes por la mañana, mientras yo lavaba los platos del desayuno que ella había dejado sucios intencionalmente, se acercó a la cocina con esa sonrisa venenosa que ya conocía demasiado bien. «Suegrita, tengo una propuesta que le va a encantar», me dijo apoyándose contra la mesa como si fuera la dueña del lugar. «Soraya conoce un hogar de ancianos precioso, con jardines y actividades para gente de su edad. ¿No le parece que sería más feliz allí, rodeada de personas que comparten sus mismos intereses?» La forma en que pronunció gente de su edad sonaba como una condena a muerte. Le respondí con la calma que había aprendido a mantener durante esos meses de tortura. «Dayana, esta es mi casa. Aquí están mis recuerdos, mi historia, mi vida entera. No pienso irme a ningún lado». Pero ella ya tenía preparada su respuesta, como siempre. «Ay, suegrita, usted no entiende. Esta ya no es su casa. Legalmente pertenece a Moisés, y Moisés es mi esposo. Yo soy la señora de esta casa ahora». Esas palabras fueron como una bofetada, pero también fueron el combustible que necesitaba para acelerar mi plan. Esa misma tarde me reuní con Elías en su oficina para revisar todos los documentos que habíamos recopilado. Mi abogado había trabajado incansablemente durante meses, y finalmente tenía noticias que cambiarían todo. «Señora Lilia, hemos encontrado la evidencia definitiva», me dijo Elías con una sonrisa triunfante. «Los documentos que usted firmó contienen irregularidades tan graves que cualquier juez los declararía nulos. Además, las grabaciones que ha recopilado demuestran claramente que fue víctima de manipulación familiar y abuso psicológico». Mi corazón se aceleró mientras revisaba el expediente que había preparado. «Pero eso no es todo», continuó Elías. «También hemos descubierto que su nuera ha estado utilizando las propiedades como garantía para préstamos personales sin su conocimiento. Tiene deudas por más de $40,000 a nombre de las propiedades que legalmente aún le pertenecen a usted». Mis manos temblaron al entender la magnitud de la estafa. El plan era simple pero devastador. Íbamos a presentar una demanda por nulidad de contratos,
abuso de confianza, manipulación psicológica y uso fraudulento de bienes. Pero la clave era el momento perfecto para ejecutar el golpe. Necesitamos un detonante público, me explicó Elías. Algo que demuestre claramente la crueldad y el desprecio de su nuera hacia usted. Una evidencia tan clara que nadie pueda defender su comportamiento. Ese detonante llegó el viernes 13 de diciembre, un día que quedará grabado en mi memoria para siempre. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando escuché las risas de Dayana desde la sala. Estaba con su madre Soraya y dos de sus amigas, todas ellas riéndose mientras miraban el teléfono de mi nuera. ¡Qué foto más hermosa!, exclamaba una de ellas. Se ven como la familia perfecta. Mi curiosidad me llevó a acercarme discretamente para ver que las tenía tan entretenidas. Lo que vi me partió el corazón en 1000 pedazos, pero también encendió una llama de furia que había estado conteniendo durante meses. Dayana había publicado una fotografía donde aparecía abrazada a Moisés y a Soraya, los tres sonriendo felices en mi propia sala, con el texto que cambiaría todo, la familia que realmente importa. El mensaje era claro y cruel. Yo, que había criado a Moisés sola durante 25 años, que había sacrificado mi juventud y mis sueños por darle una vida digna, había sido oficialmente borrada de la ecuación familiar. La foto había sido tomada intencionalmente para excluirme, y el texto era una declaración pública de que yo no importaba, que no era parte de la familia que mi nuera consideraba valiosa. Mis amigas del barrio comenzaron a llamarme inmediatamente. Lilia, ¿viste lo que publicó tu nuera?, me preguntó Norma, mi vecina de toda la vida. ¿Cómo puede ser tan cruel? Otras personas también habían visto la publicación, y los comentarios de apoyo hacia mí comenzaron a multiplicarse. Pero yo sabía que este era el momento que había estado esperando. Con las manos temblando, tomé mi teléfono y escribí mi respuesta. Solo 2 palabras que cambiarían todo para siempre. Buena suerte. En el momento en que presioné enviar, sabía que había activado una bomba nuclear que destruiría la vida perfecta que Dayana creía haber construido sobre mis ruinas. Inmediatamente después de publicar mi comentario, marqué el número de Elías. Doctor, es hora de ejecutar el plan. Acaba de pasar exactamente lo que necesitábamos. Mi abogado había estado esperando esa llamada durante semanas. Perfecto, señora Lilia. En 1 hora todos los documentos legales estarán en movimiento. La transferencia de propiedades será anulada, las cuentas bancarias serán congeladas y se iniciará el proceso de recuperación inmediata de todos sus bienes. Mientras Elías activaba la maquinaria legal, yo me preparé mentalmente para lo que vendría después. Sabía que en cuestión de horas Moisés recibiría las llamadas que cambiarían su vida para siempre. El banco, el abogado, las autoridades financieras, todos le informarían simultáneamente que ya no era propietario de nada, que todo había vuelto a su estado original. Durante esa hora de espera, Dayana siguió riéndose con sus amigas, sin imaginar que su mundo estaba a punto de colapsar. Miren cómo les puse a todos los entrometidos en su lugar, decía mientras leía los comentarios en su publicación. Ya era hora de que entendieran quién manda en esta familia. Sus palabras eran como cuchillos que se clavaban en mi corazón, pero también eran la gasolina que alimentaba mi sed de justicia. A las 2 de la tarde exactas, el teléfono de Moisés comenzó a sonar. Era el banco, informándole que las cuentas asociadas a las propiedades habían sido congeladas por orden judicial. 10 minutos después, sonó nuevamente. Era el abogado que había manejado la transferencia original, explicándole que había graves irregularidades legales en los documentos que habían firmado. Desde la cocina podía escuchar cómo la voz de mi hijo se iba quebrando con cada llamada. ¿Cómo que las cuentas están congeladas? ¿Qué significa que los contratos son nulos? ¿De qué irregularidades hablan? Dayana había dejado de reír y ahora miraba a Moisés con una expresión de terror creciente en el rostro. La tercera llamada fue la definitiva. Era Elías, informándole oficialmente que se había iniciado un proceso legal para anular completamente la transferencia de propiedades y que, hasta que se resolviera el caso, todos los bienes volvían automáticamente a nombre de su propietaria original, yo. Señor Moisés, su madre tiene derecho legal a recuperar inmediatamente todo lo que le pertenece, le explicó mi abogado con voz firme. Cuando Moisés colgó esa última llamada, su rostro estaba pálido como un fantasma. Sus manos temblaban mientras miraba a Dayana, buscando explicaciones que ella no podía dar. ¿Qué está pasando?, le gritó a su esposa. ¿Por qué el abogado dice que mamá puede recuperar todo?
¿Qué hicimos mal? Pero Dayana estaba en shock, incapaz de procesar que su plan perfecto se había desmoronado en cuestión de minutos. Fue entonces cuando Moisés entró corriendo a la casa, gritando mi nombre con desesperación. «Mamá, ¿qué hiciste? El abogado acaba de llamarme. La casa, las propiedades, todo». Su voz era una mezcla de pánico, confusión y terror. En ese momento supe que mi venganza había comenzado oficialmente, y que nada volvería a ser igual en esa casa que volvía a ser mía. «Mamá, por favor, explícame qué está pasando», me suplicó Moisés con lágrimas en los ojos, arrodillándose frente a mi sillón como lo hacía cuando era niño y había roto algo valioso. Pero esta vez lo que estaba roto era mucho más que un jarrón o un plato. Era la confianza, era el respeto, era la familia que yo había construido con tanto amor y que él había permitido que destruyeran. Lo miré fijamente, con esa calma que solo dan los años de sufrimiento y la certeza de estar haciendo lo correcto. «Hijo, siéntate. Es hora de que sepas toda la verdad», le dije señalando el sofá donde tantas veces habíamos compartido películas y conversaciones cuando él era pequeño. Dayana intentó acercarse, pero la detuve con una mirada que no admitía discusión. «Tú también siéntate, Dayana. Esto te incluye especialmente a ti». Saqué de mi bolsa una carpeta gruesa que había preparado durante meses. Contenía fotografías, grabaciones transcritas, documentos bancarios y una cronología detallada de cada humillación que había sufrido en los últimos 2 años. «Moisés, quiero que veas esto», le dije entregándole la primera fotografía. Era una imagen de WhatsApp donde Dayana le decía a una amiga que me iba a sacar de la casa usando el embarazo como excusa. El rostro de mi hijo se descompuso mientras leía. Sus ojos se movían rápidamente por el texto, y con cada línea que avanzaba, su expresión se volvía más horrorizada. «Dayana, ¿qué significa esto?», le preguntó a su esposa con voz temblorosa. Pero ella permanecía muda, con la cara más blanca que las paredes de la sala. «Eso no es nada comparado con esto». Continué entregándole la transcripción de la grabación donde Dayana confesaba que planeaba divorciarse de él una vez que obtuviera la mitad del patrimonio. «Léelo en voz alta, Moisés. Quiero que escuches con tus propios labios las palabras de la mujer que dices amar». Mi hijo comenzó a leer con voz quebrada. «Moisés es un pendejo que hace todo lo que yo le digo. Nunca planeé quedarme con él para siempre. Cuando tenga todo asegurado legalmente, me divorcio y me quedo con la mitad. Después me caso con alguien de mi nivel social». Cada palabra era como un martillazo que destruía la imagen que tenía de su esposa. Dayana intentó defenderse con la misma manipulación emocional que había usado durante años. «Mi amor, eso no es verdad. Yo nunca dije esas cosas. Tu mamá está inventando todo esto para separarnos. ¿No ves que está celosa de nuestro amor?». Pero sus palabras sonaban huecas y desesperadas, como los últimos intentos de un animal acorralado. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación original. La voz de Dayana llenó la sala con una claridad cristalina. «Moisés es un pendejo que hace todo lo que yo le digo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi hijo miraba a su esposa como si viera a un extraño, como si acabara de descubrir que había estado viviendo con una completa desconocida. «Hay más», continué implacablemente. Le mostré los documentos bancarios que revelaban cómo Dayana había usado las propiedades como garantía para préstamos personales. «Tu esposa ha estado endeudando mis propiedades para financiar su estilo de vida lujoso. Debe $43,000 que pensaba pagar con la venta de mi casa». Los números eran irrefutables, fríos como el acero. Moisés se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Dayana. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. «¿Cómo pude ser tan ciego?», murmuró contra el cristal. «¿Cómo pude permitir que trataras así a mi madre? ¿Cómo pude ser tan estúpido?». Su dolor era genuino, pero también llegaba demasiado tarde. Pero yo aún no había terminado. El golpe final sería el más devastador. Saqué la última grabación, la más reciente, donde Dayana hablaba por teléfono con Soraya, planeando convertir mi cuarto en un walk-in closet una vez que me echaran de la casa. «Escucha esto, hijo. Escucha cómo planeaban borrar hasta el último rastro de mi existencia en esta casa». Cuando la grabación terminó, Dayana finalmente habló, pero ya no con su voz manipuladora de siempre. Ahora gritaba como una fiera herida. «Está bien. Sí, todo es verdad. Pero tú te lo buscaste, vieja entrometida.
Siempre estorbando, siempre metiéndote donde no te llamaban. Moisés necesitaba una esposa, no una segunda madre controladora. Sus palabras confirmaron todo lo que yo ya sabía, pero escucharlas en voz alta, sin máscaras ni fingimientos, fue liberador. Gracias por tu honestidad, Dayana. Ahora Moisés puede ver quién eres realmente, le respondí con una tranquilidad que la enfureció aún más. No me importa lo que pienses. Yo merezco algo mejor que esta casa vieja y esta familia mediocre. Moisés es un perdedor sin ambición y tú eres una vieja amargada que no sabe cuándo retirarse. Su máscara había caído completamente, revelando la serpiente venenosa que siempre había sido. Moisés se giró lentamente hacia su esposa, y por primera vez en años, vi en sus ojos la determinación que había heredado de mí. Dayana, quiero que te vayas de esta casa ahora mismo. No quiero volver a verte en mi vida. Su voz era firme, sin rastro de la debilidad que había mostrado durante tanto tiempo. «Me estás corriendo», gritó Dayana incrédula. «Esta es mi casa. Yo soy tu esposa. Tú no puedes echarme». Pero Moisés ya había tomado su decisión final. «Esta nunca fue tu casa. Esta es la casa de mi madre, la mujer que sacrificó todo por mí mientras tú solo planeabas destruirme. Vete ahora, antes de que llame a la policía». Dayana miró a su alrededor como un animal enjaulado, buscando una salida, una última carta que jugar. Intentó acercarse a Moisés con lágrimas de cocodrilo. «Mi amor, podemos arreglar esto. Yo te amo de verdad. Todo lo que dije fueron mentiras por despecho. Podemos empezar de nuevo, sin tu madre de por medio». Pero mi hijo ya no era el hombre manipulable de antes. «No, Dayana. Se terminó. Has mentido, has robado, has humillado a mi madre y has planeado traicionarme desde el principio. No hay nada que arreglar». Su voz sonaba igual a la mía cuando tomaba decisiones difíciles pero necesarias. En ese momento sonó el timbre. Era Elías, mi abogado, acompañado de un oficial de policía. «Señora Lilia, hemos venido a formalizar la recuperación de las propiedades y a notificar oficialmente la nulidad de los contratos», anunció Elías con voz profesional. El oficial llevaba en sus manos los documentos legales que convertían oficialmente todo en una pesadilla para Dayana. «Señora Dayana», dijo el oficial, «tiene usted 1 hora para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Cualquier intento de permanecer aquí después de ese plazo constituirá invasión de propiedad privada». Las palabras cayeron sobre mi nuera como una sentencia de muerte social. Dayana miró a todos los presentes con odio puro. «Esto no se va a quedar así», nos amenazó mientras subía las escaleras para recoger sus cosas. «Ustedes no saben con quién se están metiendo. Mi familia tiene contactos, abogados, influencias. Voy a recuperar todo lo que me pertenece». Sus palabras sonaban como el rugido desesperado de una bestia derrotada. Desde arriba llegaban los ruidos de cajones siendo abiertos violentamente, ropa siendo arrojada en maletas, objetos estrellándose contra las paredes. Dayana estaba destruyendo todo lo que no podía llevarse, como un último acto de venganza infantil. Pero ya no me importaba. Los objetos se pueden reemplazar, la dignidad y el respeto, una vez perdidos, son mucho más difíciles de recuperar. Cuando Dayana bajó las escaleras arrastrando sus maletas, ya no quedaba nada de la mujer elegante y manipuladora que había entrado a mi casa 5 años atrás. Su cabello estaba despeinado, su maquillaje corrido por las lágrimas de rabia, y su vestido verde esmeralda estaba arrugado por la prisa. Parecía una actriz de teatro que acabara de salir del escenario después de representar el papel más difícil de su vida. «Moisés, por favor, piénsalo bien», intentó una última vez, acercándose a mi hijo con esa voz melosa que había perfeccionado durante años de manipulación. «Todo esto es culpa de tu madre. Ella nos está separando porque no puede soportar que seas feliz con otra mujer. ¿No ves que está jugando con tu mente?». Sus palabras desesperadas rebotaban contra la nueva determinación de Moisés como gotas de lluvia contra una ventana cerrada. Mi hijo la miró con una mezcla de dolor y decepción que me partió el corazón. Durante un momento, temí que la manipulación emocional de Dayana pudiera funcionar una vez más. Pero Moisés había cambiado. El hombre que tenía frente a mí ya no era el títere vulnerable que había sido durante años. «Dayana, ya no funciona. Ya no puedes lavarme el cerebro con tus mentiras. He visto las pruebas,
He escuchado las grabaciones. Sé exactamente quién eres y qué planeabas hacer conmigo. El oficial de policía consultó su reloj con impaciencia profesional. Señora, le quedan 15 minutos para abandonar la propiedad. Sus palabras actuaron como un recordatorio brutal de que el tiempo de Diana en mi casa había llegado a su fin. Ella miró alrededor de la sala que había redecorando según sus gustos, como si estuviera memorizando cada detalle para un futuro incierto. Está bien, dijo finalmente con voz quebrada pero aún llena de veneno. Me voy. Pero quiero que sepan que esto no termina aquí. Voy a demandarlos por difamación, por abuso psicológico, por conspiración. Mi familia tiene dinero y abogados mejores que este, señaló despectivamente a Elías, quien sonrió con la confianza de quien tiene todas las cartas ganadoras en sus manos. Señora Diana, respondió mi abogado con calma profesional, le recomiendo que consulte con sus abogados antes de hacer amenazas legales. Tenemos documentación suficiente para procesar criminalmente por estafa, manipulación financiera y abuso psicológico. Cualquier intento de venganza legal solo empeorará su situación. La sonrisa desapareció del rostro de mi nuera cuando entendió que legalmente no tenía nada con qué pelear. Diana arrastró sus maletas hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral para lanzar su última andanada de insultos. Lilia, usted es una vieja amargada y manipuladora. Logró separarnos, pero Moisés se va a dar cuenta de su error. Cuando esté solo y deprimido, va a recordar lo feliz que era conmigo. Y para entonces ya va a ser demasiado tarde. Sus palabras intentaban ser hirientes, pero solo sonaban patéticas. Diana, le respondí levantándome de mi sillón con toda la dignidad que había recuperado, yo no separé a nadie. Tú misma te desenmascaraste con tus propias palabras y acciones. Moisés no está perdiendo a una esposa, se está liberando de una estafadora que lo veía como un medio para conseguir dinero. Mi voz era firme, sin rastro de la mujer humillada que había sido durante tanto tiempo. Mi nuera me miró con odio puro, como si quisiera incinerarme con la mirada. Usted no sabe nada de amor verdadero. Usted es una mujer sola y amargada que nunca superó que su marido la abandonara. Por eso no puede soportar que su hijo encuentre la felicidad con otra mujer. El comentario sobre mi esposo fallecido fue el golpe más bajo que pudo dar, pero ya no tenía poder para herirme. Mi esposo no me abandonó, Diana. Murió en un accidente cuando Moisés tenía 8 años. Pero aunque hubiera sido así, prefiero ser una mujer sola y digna que una estafadora casada que planea traicionar a su esposo, le respondí sin alterarme. La expresión de shock en su rostro me confirmó que nunca se había molestado en conocer la verdadera historia de nuestra familia. En ese momento llegó Soraya en su auto de lujo, tocando la bocina impaciente desde la calle. La madre de Diana había venido a rescatar a su hija de la debacle que habían creado juntas. Cuando entró a la casa y vio la escena, su rostro se descompuso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Diana tiene maletas? ¿Quiénes son estos señores? Sus preguntas salían atropelladas, como si no pudiera procesar la magnitud del desastre. Mamá, la vieja nos tendió una trampa legal. Recuperó todas las propiedades y me están echando de la casa, le explicó Diana entre sollozos teatrales que ya no engañaban a nadie. Soraya me miró con esa arrogancia que había heredado su hija. Señora Lilia, esto es un abuso. Mi hija es una mujer casada con derechos legales sobre esta propiedad. No puede echarla así como así. Elías intervino con la precisión de un cirujano legal. Señora Soraya, su hija nunca tuvo derechos legales sobre estas propiedades. Los contratos de transferencia han sido declarados nulos por irregularidades graves. Además, hemos descubierto que utilizó las propiedades como garantía para préstamos personales sin autorización, lo cual constituye un delito federal. Las palabras de mi abogado cayeron sobre Soraya como una avalancha legal. La expresión de Soraya cambió de arrogancia a terror cuando entendió las implicaciones legales. ¿Delito federal? ¿De qué está hablando? Mi hija jamás haría algo ilegal. Pero su voz ya no sonaba convincente, ni siquiera para ella misma. Era evidente que sabía más de lo que pretendía admitir sobre los planes financieros de Diana. Señora Soraya, continuó Elías implacablemente, tenemos evidencia de que usted participó activamente en el plan de manipulación psicológica contra mi clienta. Las grabaciones incluyen conversaciones donde usted sugiere métodos específicos para presionar psicológicamente a la señora Lilia hasta forzarla a abandonar su hogar.
La cara de Soraya se puso blanca como el papel. El oficial de policía consultó nuevamente su reloj. Señoras, el tiempo ha terminado. Deben abandonar la propiedad inmediatamente o procederé a arrestarlas por invasión. Sus palabras actuaron como un catalizador final. Soraya agarró a su hija del brazo y comenzó a arrastrarla hacia la puerta. «Esto no se va a quedar así», gritó Soraya desde la puerta. «Conocemos gente importante, tenemos abogados caros, vamos a recuperar todo lo que nos pertenece». Pero sus amenazas sonaban huecas, como los últimos rugidos de un león herido que ya no puede cazar. «Señora Soraya», le respondí con una calma que las enfureció aún más, «nada de esto les pertenecía nunca. Todo lo que obtuvieron fue producto del engaño y la manipulación. Ahora están cosechando lo que sembraron». Mis palabras las siguieron mientras salían de mi casa para siempre. Desde la ventana las vimos subir al auto de Soraya. Dayana lloraba histéricamente mientras su madre intentaba consolarla, probablemente planeando ya su siguiente movimiento. Pero yo sabía que legalmente no tenía nada con qué pelear. Elías había construido un caso hermético que resistiría cualquier contraataque legal. Cuando el auto desapareció por la esquina, un silencio profundo llenó mi casa. Era un silencio diferente al que había experimentado durante los meses de humillación. Este era un silencio de liberación, de justicia cumplida, de dignidad recuperada. Por primera vez en años, mi casa volvía a sentirse como un hogar. Moisés se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Mamá, no sé cómo pedirte perdón por todo lo que te hice pasar. Fui un ciego, un idiota, un mal hijo. Permití que esa mujer te humillara en tu propia casa, que te tratara como una extraña, que planeara robarte todo lo que habías construido». Su dolor era genuino, pero también era el primer paso hacia la sanación de nuestra relación. «Hijo», le dije tomando sus manos entre las mías, «el amor de madre no se borra con los errores. Tú fuiste manipulado por una experta en manipulación. Lo importante es que ahora ves la verdad y estás dispuesto a rectificar». Pero en el fondo de mi corazón sabía que las heridas tardarían tiempo en sanar completamente. El oficial de policía y Elías se despidieron después de asegurarse de que todos los documentos legales estuvieran en orden. «Señora Lilia», me dijo mi abogado antes de irse, «legalmente usted ha recuperado todo. Las propiedades, las cuentas bancarias, todo está nuevamente a su nombre. Dayana no puede reclamar nada porque el matrimonio se realizó después de las transferencias fraudulentas». Era la confirmación final de mi victoria total. Cuando finalmente nos quedamos solos, Moisés y yo nos sentamos en el sofá donde tantas veces habíamos compartido momentos felices cuando él era niño. La casa se sentía extrañamente vacía sin la presencia tóxica de Dayana, pero también se sentía limpia, como si hubieran removido una mancha persistente que llevaba años ahí. Las semanas que siguieron a la expulsión de Dayana fueron como vivir en un mundo completamente nuevo. Mi casa, que durante tanto tiempo había sido un campo de batalla silencioso, se transformó en un refugio de paz donde finalmente podía respirar sin miedo a ser humillada o atacada. Pero la tranquilidad exterior no reflejaba la tormenta emocional que vivía en mi interior. Moisés se había mudado temporalmente a mi casa mientras iniciaba los trámites de divorcio. Verlo caminar por los pasillos con esa expresión de culpa y arrepentimiento me partía el corazón. Mi hijo, que una vez había sido mi orgullo y alegría, ahora era la sombra de sí mismo, cargando el peso de haber traicionado a la mujer que le había dado la vida. «Mamá, ¿cómo pudiste perdonarme tan fácilmente?», me preguntó una tarde mientras tomábamos café en la cocina. Sus ojos estaban hundidos, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. «Yo permití que esa mujer te humillara durante años. Te fallé de la manera más horrible posible». Su voz se quebró al final, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciar. Le serví más café en su taza favorita, la misma que había usado desde niño, decorada con un dibujo de superhéroes que ya estaba descolorido por los años. «Hijo, el perdón no significa que olvide lo que pasó. Significa que elijo no dejar que el resentimiento me consuma el corazón. Tú fuiste víctima de una manipuladora experta, igual que yo. La diferencia es que ella te cegó con amor falso mientras a mí me atacó directamente. Pero perdonar no era lo mismo que confiar nuevamente. Durante esas primeras semanas, cada vez que Moisés se acercaba para abrazarme o intentaba retomar nuestra antigua relación de confianza, una parte de mí se tensaba automáticamente. Los recuerdos de sus silencios cómplices,
De cómo evitaba mirarme cuando Dayana me humillaba, se interponían como fantasmas entre nosotros. Una mañana, mientras recogía el correo, encontré una carta certificada que hizo que mi sangre se helara. Era de un bufete de abogados elegante, representando a Dayana en una demanda por distribución inequitativa de bienes matrimoniales y daños psicológicos. Mi nuera había cumplido su amenaza de contraatacar legalmente, y sus abogados caros habían encontrado una estrategia para intentar recuperar algo del patrimonio. Llamé inmediatamente a Elías, quien revisó los documentos con la meticulosidad de un detective. Señora Lilia, esto era esperado. Dayana está desesperada y está usando la única carta que le queda, alegar que como esposa tiene derecho a la mitad de los bienes que estaban a nombre de Moisés durante el matrimonio. Su voz sonaba tranquila, pero pude detectar una nota de preocupación profesional. ¿Puede ganar?, le pregunté directamente. Elías guardó silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Legalmente, su argumento es débil porque los bienes se obtuvieron de manera fraudulenta. Pero algunos jueces podrían considerar que Moisés actuó de buena fe al recibir las propiedades como regalo de su madre. Si eso pasa, Dayana podría tener derecho a una compensación económica. La posibilidad de que esa mujer pudiera obtener un solo centavo de mi patrimonio me enfureció más que todas sus humillaciones juntas. Durante los siguientes días, me dediqué obsesivamente a recopilar más evidencia, más pruebas de la manipulación sistemática que había sufrido. Revisé cada conversación grabada, cada mensaje de texto, cada documento que pudiera demostrar la premeditación de sus acciones. Mientras tanto, Dayana había comenzado una campaña de desprestigio en redes sociales que era tan patética como predecible. Publicaba fotos de cuando parecía feliz con Moisés, acompañadas de textos dramáticos sobre suegras tóxicas que destruyen matrimonios y madres controladoras que no pueden soltar a sus hijos. Sus amigas superficiales la apoyaban con comentarios llenos de corazones y frases como «¡qué injusticia!» y «te mereces algo mejor». Pero la verdad tiene una forma peculiar de salir a la luz. Algunas personas del barrio que habían sido testigos de las humillaciones que yo había sufrido comenzaron a comentar en las publicaciones de Dayana, contando la versión real de los hechos. Norma, mi vecina de siempre, escribió un comentario devastador. Yo vi cómo esta mujer humillaba a Lilia en su propia casa. La trataba como una empleada doméstica. ¿Qué cinismo tiene ahora de hacerse la víctima? Los comentarios de apoyo hacia mí se multiplicaron exponencialmente. Personas que conocían mi historia de trabajo y sacrificio salieron a defenderme públicamente. Lilia se rompió el lomo trabajando para darle todo a su hijo, y esta oportunista llegó a quitárselo todo, escribió el dueño de la tienda donde había comprado durante décadas. La justicia se hizo, aunque haya llegado tarde. La marea de opinión pública se volvió tan abrumadoramente en mi contra que Dayana tuvo que cerrar los comentarios en sus publicaciones. Pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Sus propias amigas comenzaron a cuestionarla en privado, probablemente preguntándose si las historias que circulaban sobre su comportamiento manipulador eran ciertas. Soraya intentó una estrategia diferente. Un sábado por la tarde apareció en mi puerta, sola, con una actitud completamente distinta a la arrogancia que había mostrado siempre. «Lilia, necesitamos hablar», me dijo con voz suave, casi suplicante. «Todo esto se ha salido de control. Podemos arreglar las cosas como adultas civilizadas». La dejé entrar, pero mantuve mi guardia alta. Soraya se sentó en el borde del sofá, como si no se atreviera a acomodarse completamente. «Mira, yo sé que mi hija cometió errores. Quizás fue muy dura contigo, pero entiende que ella viene de un ambiente diferente. No está acostumbrada a este tipo de vida más sencilla». Sus palabras eran una mezcla de disculpa falsa y clasismo disfrazado. «Soraya», le respondí con firmeza, «tu hija no cometió errores. Planificó sistemáticamente robar mi patrimonio y destruir mi relación con mi hijo. Eso no es una diferencia cultural, es un delito». La expresión en su rostro me confirmó que sabía exactamente de qué estaba hablando. «¿Qué quieres que haga Dayana para arreglar esto?», me preguntó Soraya, cambiando de táctica. «Ella está dispuesta a disculparse públicamente, a retirar la demanda, incluso a pagarte una compensación por los inconvenientes». Sus palabras sonaban como las de una negociadora desesperada que ya no tiene cartas fuertes que jugar. «No quiero su dinero, Soraya. Quiero que desaparezcan de nuestras vidas para siempre», le respondí sin vacilar.
Tu hija tuvo años para tratarme con respeto y dignidad, pero eligió el camino de la crueldad y la manipulación. Ahora debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La firmeza en mi voz la dejó sin argumentos. Soraya intentó una última carta emocional. Piensa en Moisés. Él amaba genuinamente a mi hija. ¿No crees que merece una segunda oportunidad de ser feliz? Pero su argumento era tan falso como todo lo demás que había salido de su boca. Moisés será feliz cuando aprenda a valorar a las personas por lo que realmente son, no por lo que pretenden ser, le respondí. Cuando Soraya se fue, supe que había ganado definitivamente la guerra psicológica. La familia de mi exnuera había agotado todas sus estrategias de manipulación, y ahora solo les quedaba enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. Pero la victoria se sentía agridulce, porque también significaba que mi hijo tendría que vivir con el peso de haber sido engañado tan completamente. Esa noche, Moisés y yo cenamos juntos por primera vez en años sin la presencia tóxica de Dayana entre nosotros. La conversación fluyó naturalmente, recordando anécdotas de cuando él era pequeño, hablando de planes futuros, riendo con chistes que solo nosotros entendíamos. Por momentos, se sentía como si los últimos 5 años hubieran sido solo una pesadilla de la que finalmente habíamos despertado. Mamá, me dijo Moisés mientras lavábamos los platos, quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida compensándote por lo que te hice pasar. No solo con palabras, sino con acciones concretas. Quiero volver a ser el hijo que merecías tener. Sus ojos brillaban con una determinación que no había visto en años. Hijo, le respondí secándome las manos en el delantal que había usado para cocinar su cena favorita, no necesitas compensarme por el resto de tu vida. Solo necesitas aprender de esta experiencia y asegurarte de que nunca más permitas que alguien te manipule para lastimar a las personas que realmente te aman. Era una lección dura, pero necesaria. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi cama, en mi cuarto, en mi casa que finalmente había recuperado, sentí una paz profunda que no experimentaba desde hacía años. Había ganado más que una batalla legal, había recuperado mi dignidad, mi hogar y la posibilidad de reconstruir la relación con mi hijo. Pero también sabía que lo más difícil estaba por venir, aprender a confiar nuevamente y sanar las heridas que el tiempo y el amor tendrían que curar lentamente. 6 meses después de la expulsión de Dayana, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio que jamás pensé que sería posible. El proceso legal había terminado con una victoria total. Dayana no solo perdió la demanda, sino que tuvo que pagar los costos legales y una multa por intento de estafa patrimonial. Elías había construido un caso tan sólido que los abogados caros de mi exnuera no pudieron hacer absolutamente nada para salvarla. La noticia de su derrota legal corrió por todo el barrio como pólvora. Las mismas personas que una vez habían admirado su aparente elegancia y sofisticación ahora hablaban de ella como un ejemplo de lo que pasa cuando alguien trata de estafar a una familia trabajadora. Al final, la verdad siempre sale a la luz, comentaba Norma mientras comprábamos en el mercado. Esa mujer se creía muy lista, pero no conocía a Lilia. Moisés había regresado poco a poco a ser el hombre que yo recordaba de antes de conocer a Dayana. El divorcio se había finalizado sin complicaciones, ya que ella no tenía bases legales para reclamar absolutamente nada. Mi hijo había perdido peso durante esos meses difíciles, pero había ganado algo mucho más valioso, la claridad mental para reconocer la manipulación cuando la viera. Mamá, he estado pensando mucho sobre todo lo que pasó, me dijo una tarde mientras trabajábamos juntos en el jardín que yo había recuperado de las manos de Dayana. No solo sobre cómo ella me manipuló, sino sobre por qué fui tan susceptible a esa manipulación. Sus manos trabajaban la tierra con la misma delicadeza que había aprendido de niño, cuando lo enseñé a plantar mis primeros rosales. Cuéntame qué has descubierto, le dije mientras plantaba nuevas flores donde antes Dayana había intentado poner plantas exóticas que no se adaptaban a nuestro clima. Era simbólico. Estaba devolviendo a mi jardín su esencia natural, así como estábamos devolviendo a nuestra relación su calidez original. Creo que parte del problema fue que nunca aprendí a valorar realmente lo que tenía, continuó Moisés. Crecí viendo todo tu sacrificio como algo normal, algo que las madres simplemente hacen. Nunca me detuve a pensar en todo lo que habías renunciado por mí, en todas las noches que trabajaste extra para pagarme la universidad, en todas las veces que te negaste cosas para darme a mí lo mejor. Sus palabras me llegaron directo al corazón, pero también me llenaron de una satisfacción profunda.
Era la primera vez que mi hijo realmente entendía la magnitud de lo que habíamos construido juntos durante todos esos años. Hijo, yo hice todo eso porque te amo, no para que te sintieras en deuda conmigo. Pero me alegra que ahora puedas ver el valor de los sacrificios que hacemos por las personas que amamos. La transformación de Moisés no fue solo emocional, también fue práctica. Había empezado a contribuir activamente en el mantenimiento de la casa, no como un invitado temporal, sino como un hijo adulto que finalmente entendía sus responsabilidades familiares. Cocinaba los domingos, había reparado el techo que goteaba desde hacía años, y había instalado nuevas cerraduras de seguridad para proteger nuestro hogar. Mamá, quiero hablarte sobre mi futuro, me dijo una noche después de cenar. He decidido que no voy a volver a mudarme solo. Quiero quedarme aquí contigo, ayudarte con todo, asegurarme de que nunca más vuelvas a estar en una situación vulnerable. Su propuesta me conmovió, pero también me preocupó. Moisés, yo aprecio tu intención, pero tú eres un hombre joven. Mereces encontrar el amor verdadero, formar tu propia familia, vivir tu propia vida, le respondí con la sabiduría que dan los años de experiencia. No quiero que mi situación te limite o te haga sentir obligado a renunciar a tu felicidad. Mi hijo me tomó las manos con esa fuerza gentil que había heredado de mí. Mamá, estar aquí contigo no es una limitación, es una elección consciente. Durante años pensé que la independencia significaba alejarme de ti, pero ahora entiendo que la verdadera independencia es elegir dónde y con quién quieres estar. Y yo quiero estar aquí, contigo, reconstruyendo lo que casi perdemos. Durante esos meses también comenzaron a llegar noticias sobre el destino de Dayana y su familia. A través de conocidos mutuos me enteré de que Soraya había tenido que vender uno de sus salones de belleza para pagar las deudas que su hija había acumulado usando mis propiedades como garantía. La cadena familiar de negocios había sufrido un golpe financiero del que les tomaría años recuperarse. Dayana, por su parte, había intentado rehacer su vida en otra ciudad, pero su reputación la había seguido. En la era de las redes sociales, las historias de manipulación familiar y estafa patrimonial viajan rápido, especialmente cuando hay evidencia documentada. Varios de sus pretendientes potenciales habían decidido alejarse después de investigar su pasado. ¿Sientes algún tipo de satisfacción al saber que ella está pagando las consecuencias?, me preguntó Moisés cuando le conté las noticias que habían llegado hasta nosotros. Era una pregunta honesta que merecía una respuesta honesta. No siento satisfacción, hijo. Siento justicia, le respondí después de pensarlo cuidadosamente. La satisfacción vendría si yo hubiera planeado su caída por venganza. Pero lo que pasó fue simplemente que sus propias acciones la llevaron a enfrentar las consecuencias naturales de sus decisiones. Yo no destruí a Dayana, ella se destruyó a sí misma. La verdad era más compleja que eso, por supuesto. Una parte pequeña pero innegable de mi corazón sí sentía cierta satisfacción al saber que la mujer que me había humillado sistemáticamente ahora enfrentaba sus propias humillaciones. Pero había aprendido que la venganza es como un veneno que uno toma esperando que la otra persona se enferme. Un año después de todo el drama, recibí una carta inesperada. Era de Dayana, escrita a mano en papel elegante que probablemente le había costado más de lo que podía permitirse en su nueva situación económica. La carta era larga y estaba llena de disculpas que sonaban genuinas, pero también de justificaciones que revelaban que aún no entendía completamente la gravedad de sus acciones. Estimada Lilia, comenzaba la carta. Sé que probablemente no quiera saber nada de mí, pero siento que necesito disculparme formalmente por todo el daño que le causé a usted y a su familia. He tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mis acciones, y ahora puedo ver que mi comportamiento fue inexcusable. La carta continuaba durante 3 páginas, alternando entre admisiones de culpabilidad e intentos sutiles de explicar su comportamiento como resultado de su crianza privilegiada y su inexperiencia con familias de clase trabajadora. Era obvio que aún no entendía que el respeto y la dignidad no son conceptos de clase social, sino valores humanos básicos. No espero su perdón, terminaba la carta, pero quería que supiera que he aprendido de esta experiencia y que nunca volveré a tratar a otra persona de la manera en que la traté a usted. Espero que pueda encontrar paz sabiendo que, aunque llegó a un costo muy alto, su valentía me enseñó una lección que necesitaba aprender. Moisés leyó la carta cuando se la mostré, y su reacción fue interesante. Suena genuina en algunas partes, pero aún está tratando de minimizar lo que hizo, observó con una madurez que me llenó de orgullo. Es como si quisiera crédito por finalmente admitir lo obvio.
Decidí no responder la carta. No por crueldad, sino porque entendí que Diana necesitaba aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones sin buscar absolución de las personas que había lastimado. Algunas lecciones de vida solo se aprenden en la soledad de la reflexión personal. Hoy, mientras escribo esta historia en mi diario, puedo decir que mi vida ha encontrado una felicidad que nunca pensé que sería posible después de tanto dolor. Mi casa volvió a ser un hogar lleno de amor y respeto mutuo. Mi jardín florece con las plantas que yo elegí, mi cocina huele a las comidas que me gusta preparar, y mi sala está decorada con los recuerdos que realmente importan. Moisés ha comenzado a salir con una mujer nueva, Fabiola, una maestra de escuela primaria que me trata con el respeto y cariño que una suegra merece. La diferencia es notable. Mientras Diana llegaba a mi casa como si fuera una invasora conquistando territorio enemigo, Fabiola entra con humildad y genuino interés en conocer la historia de nuestra familia. «Señora Lilia, ¿podría enseñarme a hacer ese guiso que tanto le gusta a Moisés?», me preguntó Fabiola el domingo pasado. «Quiero aprender las recetas que son importantes para él, las que lo conectan con sus recuerdos de la infancia». Sus palabras eran como música para mis oídos, el sonido de una mujer que entiende que amar a un hombre significa respetar a las personas que lo formaron. Al final, Diana me hizo un favor sin saberlo. Su crueldad me obligó a encontrar una fuerza que no sabía que tenía, me enseñó a valorar mi propia dignidad, y me demostró que nunca es demasiado tarde para defenderse de los abusadores. Pero más importante aún, me devolvió a mi hijo de una manera más profunda y genuina de lo que habíamos tenido antes. Ellos pensaron que podían destruirme, pero solo me ayudaron a construir paredes que nunca más atravesarán. Y detrás de esas paredes, protegida por la sabiduría que dan los años y las batallas ganadas, vivo ahora una vida llena de la paz que solo viene cuando aprendes a valorarte a ti misma tanto como valoras a los demás.